La presidenta de la Encina, Asociación para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de las Rozas. Nuestros objetivos fundamentales son la divulgación y la conservación del patrimonio natural y cultural aquí en este municipio, y también la inclusión de los lugares de interés en los catálogos de bienes de espacios protegidos municipales. Comentaros que somos la continuación de la plataforma Conservemos Kodak, que nació hace 2 años y medio aproximadamente, con el objeto de proteger el conjunto Kodak. Está ahí situado en la A6, entre Punta Galea y el Parque de Lazarejo. El conjunto de Kodak, bueno, para que os hagáis una idea de las dimensiones, el conjunto arquitectónico ocupa 2 hectáreas y el resto del encinar colindante ocupa 24 hectáreas. Y bueno, es una muestra muy interesante de la arquitectura industrial de los años 70, diseñado por el arquitecto americano Louis Kahn. Y aparte de este valor arquitectónico, los valores naturales son muy importantes. Por ejemplo, hay especies vegetales como el piruétano, que es un árbol que está en peligro de extinción, además de una rica fauna como puede ser zorros, buitres, garduñas, etc. Y supone una conexión natural entre el Monte del Pardo y el río Guadarrama. Además de estos valores, también pasa por ahí el canal de Guadarrama, hay un tramo del canal de Guadarrama y un acueducto que está muy bien conservado, bueno, casi en perfectas condiciones. Y ahí lo que se pretende hacer es un gran proyecto urbanístico con la construcción de 720 viviendas de lujo, 56.000 metros cuadrados de oficinas y la consiguiente tala de más de 1.400 árboles. Entonces la Encina lo que pretende es la retirada de este proyecto y darle un uso social y cultural para los vecinos de Las Rozas. Porque además hay que tener en cuenta el significativo aumento del tráfico que causaría en un municipio como el nuestro, que ya está bastante... Bueno, dicho esta pequeña introducción, os presento a Carlos Esteban Iribarren, que es nuestro vicepresidente, que os va a hablar un poquito de la historia de la dehesa de Navalcarbón. Bueno, como me siento Cari, yo soy Carlos, de la Encina, y os voy a presentar un poco el recorrido que vamos a hacer hoy, un poco una reseña histórica breve sobre la dehesa de Navalcarbón donde nos encontramos. Bueno, el recorrido que vamos a hacer es circular, muy sencillo, dura aproximadamente unas 2 horas y media, está apto para todo el mundo y unos 4 kilómetros aproximadamente. Estamos aquí junto al recinto ferial de La Roza, vamos a cruzar la calle Samuel Brosto, que recuerda al importante director cinematográfico que estuvo aquí haciendo 2 películas muy importantes, como La Guerra entre Romano y como Historias en Pekín, que se rodó junto al edificio de Kodak cerca. Podéis estar ahí, la hípica de La Roza, que es antes de estudio. Vamos a terminar por aquí, los edificios de la Guerra Civil, principalmente fortines y trincheras. Luego vamos a subir aquí, paralelos a la M50, detrás de la Factory, junto a la residencia Reina Sofía, que es una trinchera y un fortín muy importante, que vamos a ver, que ahora nos contará. Vamos a ir por aquí luego, vamos a ver por la calle San Rosa, paralelos por la S5, hasta llegar a los estudios de radio de La Roza. A continuación vamos ya a bajar para encontrarnos con el trazado del antiguo canal de Guadarrama, que también se va a explicar. Seguiremos el trazado del canal de Guadarrama hasta volver donde nos encontramos. Y este va a ser un poquito el recorrido que vamos a hacer. Cualquier duda y eso, podéis comentarlo. Bueno, y a recordar con conceptos de sentido común, pues bueno, no tirar basura, tirar a las papeleras y luego ir lo más en silencio posible para respetar a la fauna y todo eso. Y a continuación voy a dar unas pinceladas sobre la dehesa de Navalcarbón. La dehesa de Navalcarbón, que es donde nos encontramos, es un pinar de 120 hectáreas aproximadamente. Se localiza al noroeste del casco urbano de Las Rozas, a unos 2 kilómetros. Limita con 2 grandes autopistas, la M50 que la tenemos aquí y la 6 aquí al norte. El recinto ferial que tenemos aquí detrás, el pueblo Európolis, el barrio del Montecillo. La fuerte presión urbanística de Las Rozas ha hecho que se haya pasado de un pequeño bosque a un pequeño parque periurbano, que es en el que nos encontramos. Hoy se realizan actividades deportivas, se pasea,
También se realizan actividades festivas, como las fiestas de la Retamosa, que se localizan aquí donde nos encontramos. Esta dehesa ya se conocía en el siglo XVIII con el nombre de Dehesa la Vieja. Posteriormente se conoció como Dehesa en el Carbón por la existencia aquí de carboneras para la producción de carbón vegetal. Daros cuenta que esto es un pinar hoy en día, pero antiguamente esto era un gran encinar, con encinas muy robustas que se extraía el carbón de aquí. A lo largo del tiempo, precisamente a partir de los años 40, se llevaron a cabo una serie de replantaciones, principalmente de pino piñonero, que es lo que nos encontramos hoy, y gracias al cual hoy tenemos este extenso pinar. Hoy en día también podemos encontrar bastantes encinas que están resurgiendo en esta zona para recuperar lo que era antiguamente este encinar. Aparte de las encinas y los pinos piñoneros, que es lo que más abunda hoy en día, también podemos encontrar otras especies como los enebros, las jaras, majuelos, retamas, sauces, chopos, algún que otro. Hay poca cantidad, pero olmos también. También hay un par de especies de interés, como ha comentado Karin, aquí también se encuentra otra especie, como el piruétano, que es un peral silvestre, además de algunos arbustos de una especie que se llama ulaga. También estas dos especies se encuentran incluidas en el catálogo de especies protegidas de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la fauna que podemos encontrar, se encuentran diferentes patos, diferentes especies. También alguna garza, cigüeña, pájaros carpinteros como el pito común, y también algunas rapaces, nocturnas y diurnas. Ocasionalmente, aunque es raro, también se puede ver alguna guerra imperial. También existen pequeños carnívoros, como comadrejas y zorros. Por último, aquí ocasionalmente los jabalíes suelen entrar, aunque es difícil, porque al estar rodeados de autopistas, pues es difícil que entren, pero pueden llegar a entrar. Y poco más, ya vamos a iniciar la ruta para a continuación ver los restos de la guerra civil que nos explicará Mariano. Solo deciros, el tema del encinar, el carbón vegetal, para que lo entendáis, que se aquí con las encinas se utilizaba en Madrid. Madrid, en el siglo XVIII, está siendo una gran ciudad, una gran demanda de combustible para las cocinas, para la industria. Entonces, Madrid tenía alrededor de pueblos, mucha encina, y es ahí carros con mulas se llevaba a Madrid para el desarrollo. Ese es el sentido de las encinas alrededor de Madrid y también tenía otro nombre muy ligado al tema de la madera que se llama Valdeastillas, la zona este. De hecho hay un sendero, hay un camino formado por el almacén de Rey Berlín que está encima del camino de Valdeastillas, que es el camino que se utilizaba natural para llegar aquí con los carros. Pues ya a continuación, quiero que yo os va a contar un poco el tema de la guerra civil, las construcciones que hay aquí, y es un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros y lo vamos a hacer en la dirección de la izquierda. Me acompañáis y lo voy a explicar. Llama la atención porque están construidas en forma de zigzag. La construcción esta tenía el principal objetivo que en el caso de que cayera un proyectil, la onda expansiva no matara a todos los soldados, se transmite en línea recta. El zigzag pues impediría que nada más que afectara a la zona donde cayera el proyectil. También tenía el objetivo de crear unos espacios que se montaban con artillera para que hubiera tiradores. En el ángulo de la trinchera pues estarían situados unos tiradores, unos soldados. La profundidad de la trinchera, que ahora la veis pues colmatada, que tiene aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, en esa época tenían 1,80 m y 1,90 m de altura. Por encima de la trinchera había unos rollizos, que eran unas construcciones de madera con restos vegetales, de manera que quedara camuflado y los soldados estuvieran protegidos ante algún avance o disparo del enemigo, ¿no? Este fortín, junto con el de la residencia, es de los mejores conservados, no han sido afectados por los chatarreros después de la guerra civil y es del estilo de los que hay en otras zonas, como la zona de Brunete, ¿no? Fueron construidos por el Batallón de Zapadores del 2º Cuerpo y la primera compañía del 55 Batallón de Obras y Fortificaciones. Estos cuerpos, además de ser formados por
por soldados profesionales y por técnicos en la construcción militar, también lo formaban en algún caso pues soldados de lo que se llamaban de los batallones disciplinarios, soldados que habían habían cometido alguna falta y eran destinados a los trabajos duros que consistía en construir todas estas cosas y transportarlos, ¿no? Pero podéis entrar a verlo y yo os animo a que entréis y lo veáis, ¿no? Y por unos momentos os podéis percibir cómo se encontraron los soldados ahí metidos, que ahora en la paz que hay en este entorno, pues es un poco difícil de colocarse en la piel de los soldados, pero ellos aquí metidos con el frío, la carencia de alimentación, la tensión del fuego. Y un detalle cuando entréis es que si se dispara dentro con un fusil ametrallador, el sonido que podía producir dentro del espacio, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo que es todo de hormigón, pero cuando se construyó estaba recubierto de madera. Todo el interior y las troneras tenían placas de madera, con el efecto de amortiguar el sonido del arma al disparar, ¿no? Y si queréis hacer alguna pregunta... ¿Todos eran así entonces? Hay los redondos, pero este modelo se repite en otros 3 aquí, sí eran iguales. Sí. ¿Hay algún motivo por el que no se fuera destrozado luego? Pues no se sabe, ¿no? Hay especulaciones. Una de las especulaciones es que la Guardia Civil lo impidió, o el Ejército lo impidió, pero no se sabe a ciencia cierta, ¿no? No se sabe. No sabe el motivo por qué hay unos que están rotos y otros no están rotos. Porque medios para romperlos los había. Y necesidad de romperlos también. Pero se especula que posiblemente el Ejército o la Guardia Civil pues impidió que se fuera vandalizando, ¿no? Hacer todas estas construcciones militares con el nombre de búnker, que es el nombre alemán, ¿no? Realmente en español, en castellano, esa palabra no existe. El término adecuado para nombrar a todas estas fortificaciones de la zona y de todas las que se ven en la Guerra Civil es fortín. Es el término correcto, de manera que a partir de ahora me va a ser nombrar siempre lo más popular es el nombre alemán, pero lo más correcto desde el punto de vista militar y etimológico es lo de fortín. Entonces en esta dehesa de Navalcarbón hay exactamente 9 fortines y 2 construcciones auxiliares. Las 2 construcciones auxiliares, una corresponde a una enfermería y otra un almacén. Estos fortines, que ahora los veis así, pues un poco destrozados, no lo fueron por efecto de la guerra, sino posteriormente los chatarreros, hay algunos que están prácticamente sin techo, y debido a que en los años 40 el hierro subió mucho de precio y estos fortines tenían por dentro como una base sustentadora hierro, travesas de hierro de las vías del tren. Entonces lo sacaron, lo volaron, en algún caso lo volaron, y con pico lo quitaron y le quitaron la parte superior. Aquí todavía se ve las señales que tienen las travesas y se los sacaron, de manera que los veis, algunos los veis muy destrozados. No es porque hubiera ninguna batalla aquí, es porque, ya os digo, en los años 40 pues las personas que vinieron por aquí había mucha pobreza y sacaron el hierro para poder subsistir donde lo había, en este caso aquí. Otro detalle que os iba a contar con respecto al fortín, lo que veis ahora estaba recubierto de tierra, estaba recubierto de maleza, con la idea de que estuvieran mimetizados con el paisaje. En algunos casos de unos fortines que tenemos más arriba, todavía conservan parte de los anclajes donde se metían unas maderas para clavar unos clavos y sujetar las lonas y la maleza que se ponía por ahí. De manera que también al cubrirlo de tierra, también tenía el doble objetivo. Uno, que no lo viera el enemigo, pero también en el caso de que algún tipo de proyectil sirviera de amortiguador para la otra expansión. Otro detalle que os voy a colocar, que hay que tener en cuenta, es la colocación de los fortines. Hay aproximadamente una distancia de unos 100 metros entre cada construcción.
la idea de que no se dispararan, no se interfirieran en el fuego a través de las troneras. Dentro había siempre un fusil ametrallador, por lo menos de entre 1 o 2 soldados, y se tiraba en forma de abanico, de manera que al estar colocados a esa distancia y tirar en forma de abanico, no se solapaba el tiro, sino que se cubría un espacio muy grande, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Otro detalle es la colocación, la orientación. Se supone que la colocación estaban aquí las montañas, Monte del Pardo, donde no estaba el ejército de Franco, sino que estaban en la zona de allá, aproximadamente 1,5 km o 2 kilómetros, y toda la orientación de los fortines, del tiro, lo vais a ver en aquella dirección, que se supone de la zona de la carretera del Escorial, que es donde estaban las líneas de Franco, y no se supone que iban a entrar. Y otro detalle más, que todos estos fortines se construyen a mediados del 1938. En algunos casos, como los últimos que vemos más arriba, es incluso a principios del 39. Quiero decir con esto que se construyen muy adelantada la guerra. Algunos se terminan en una parte ya muy al final de la guerra civil. Corresponden estos fortines a lo que se llamó la segunda línea de detención. La primera línea era la línea del frente, que es donde estaban, digamos, el contacto más directo con el enemigo, y esta correspondería, en el caso del frente ser sobrepasado, se detendría aquí, por eso se llama línea de detención. Como sabéis, el Navalcarbón pues tiene una pequeña loma, de manera que al otro lado se llegó a tener un ejército de reserva, un batallón de defensa, el 111 batallón, estaba al otro lado, como una zona de descanso, pero también de reserva de la primera línea, de manera que los soldados estarían en la primera línea y habría siempre la 111 batallón mixto, que estaba en la zona de atrás, como un ejército de reserva. Y poco más que os pueda contar. Ahora vamos a ir a la zona más alta de Navalcarbón, que es esa pequeña loma de ahí, y ahí vamos a ver un puesto de observación. Y nos encontramos, además de la construcción de la guerra civil, pues tenemos ahí una construcción que no tiene que ver con la guerra civil, que es una plataforma que se hizo en los años 60 de observación para los incendios y que está abandonada, ¿no? Es decir, como una cuestión previa, ¿no? No tiene nada que ver con los restos. Pero bueno, este es un ejemplo, os decía antes, de cómo los chatarreros destruyen para sacar el hierro del fortín. Veis que no tiene techo, ha desaparecido todo el entramado de las vigas. Esa huella que veis ahí iba la colocación de una viga, ahí iba otra, y iba otra. Ahí todavía se conserva parte del entramado, se sacan, se destruye para sacar el hierro, ¿no? Que sería, pues, esta es la construcción más grande que hay en toda la ES. Es un punto de observación. Si os fijáis ahí a vuestra espalda, pues estaban las otras líneas, hay aproximadamente 1 kilómetro. Los soldados estaban metidos ahí donde estaban metidos los niños, con unos aparatos ópticos en forma de L, de manera que podían observar perfectamente al enemigo. También ellos eran observados porque el vértice cumbre, que es el otro lado, también eran observados. Y llama la atención porque en los archivos que hay en Ávila, los partes de los oficiales, pues prácticamente coinciden las dos partes. Lo que se ve desde aquí es lo que hay allí, y lo que hay allí es lo que ven estos. Lo tienen prácticamente calcado. Sabían las dos partes qué es lo que tenía cada uno, de manera que el punto de observación es perfecto, ¿no? Aquí pudo haber del orden de 4 soldados, y todos los fortines estaban conectados con lo que tenéis ahí más a la espalda,
había una línea tapada de trincheras, de manera que se pudieran conectar y comunicar todos los fortines de las Rozas con este. Aquí, en esta parte, es lo que pudo ser seguro el puesto del oficial, de manera que desde aquí, desde el punto de observación, comunicarían a través de un camino que hay aquí detrás, ya desaparecido. Lo que se vería, y desde aquí el oficial por vía telefónica comunicaría a los mandos lo que estaba sucediendo y lo que ellos veían, si el enemigo se movía o lo que fuera, ¿no? De hecho, en las excavaciones que se produjeron aquí hace muy poco, pues los arqueólogos, lo digo porque tuve la suerte de participar como fotógrafo en estas labores, pues estuvieron, cuando estaban limpiando el suelo, se vio cómo fue apareciendo un cable de cobre y restos de un teléfono, de la boca de un teléfono, esto que se ve en las películas, estos teléfonos negros largos, ¿no? También había, y se puede observar, pues los restos de una cocina o de una estufa, porque aquí se tiraron los soldados mucho tiempo, los inviernos no es como ahora que había sol, entonces nevaba y llovía y la gente pasaba aquí unas penalidades terribles, ¿no? Aquí, os digo, ahí en la zona de la derecha donde está el niño, ahí en el suelo todavía se ve la pared un poco quemada y hay una zona de arcilla donde se podría ver una cocina o una estufa, ¿no? Como os ha dicho antes Carlos, aquí no había nada, no había árboles, no había vegetación, todo lo que veis ahora no existía entonces, o lo talaron o sencillamente ya no existía cuando estaba la guerra, porque no tenemos fotografías, ¿no? De manera que los soldados tenían una visión directa de todo el panorama. Y otro detalle, cuando se hacen las excavaciones, únicamente se excavan los fortines, que hay, ya como os decía antes, hay en total de 9 y 2 construcciones auxiliares. Pero tenéis que pensar que por debajo de estos fortines posiblemente hay todavía galerías subterráneas donde se resguardaban los soldados y donde también se hacía acopio de material. Pero eso no se ha permitido excavar por la Comunidad de Madrid, de manera que no sabemos si hay más cosas. Por aquí únicamente, por un tema presupuestario de tiempo, se ha hecho únicamente este trabajo de los fortines. Otro detalle también que os iba a contar, que mucho interés, sobre todo con la gente que tiene interés sobre la arquitectura, es la sillería. Como veréis, esas piedras que se emplean son procedentes, están talladas perfectamente y seguro que procederían de alguna otra construcción que se desmontó para montar esto. Las otras piedras que hay por encima, la que se llama cascajo, que es lo que se emplea para las vías, en la que se trajeron aquí la parte de las vías del tren, pero también la piedra o cascajo que hay alrededor de las vías, es lo que se emplea para la parte superior. Y la parte inferior todo es de sillería labrada. En algún caso hay algún fortín por ahí que hay alguna inscripción dentro de las piedras, ¿no? Están todas cortadas y talladas para construir casas, ¿no? Perfectamente. Si os asomáis con cuidado, pues lo podéis ver aquí. Aquí podéis ver el alza que hay donde estaban los soldados subidos para poder con su aparato de telemetría pues jugar a ahí veréis aquí y en algunos otros que hay unos ciudadanos un poco a desmontar lo que los arqueólogos dejaron todo limpio, las piedras, Allí hay un montón de piedras, ahí al pie de ese árbol que también se sacaron de allí, de aquí, y que no se ha sabido, no se ha considerado que se debía de reconstruir la construcción. Todas esas piedras corresponden a esto. Ahora vamos a seguir hacia allá y vamos a ver. Fue una emisora construida en el 1955 y pertenecía a lo que entonces era la red de emisoras del movimiento, el REM, que era lo que estaba la radiodifusión española. Eran
los medios controlados por el ejército de Franco y sobre todo por la Falange, por las Hons. De hecho, en la parte de aquí están todavía los palitos donde se ponían las banderas de Falange y de las Hons. En su momento fue la emisora más potente de onda corta instalada en el territorio español. Tenía 20 kilovatios y tenían unos tipos de emisión en ese momento punteros que lo instaló Philips. Fue inaugurado por el ministro en ese momento de Información y Turismo, por el señor Fraga. Aquí en los archivos de nodo que he podido ver, se le ve aquí en un coche. La carretera no era como la veis ahora, era una carretera muy modesta, ¿no? Se podía aparcar aquí en la puerta. Entonces es muy curioso verlo, pues con toda la comitiva y los señores aquí pues, esperando, entrando aquí. Es un tema raro, ¿no? Pero sobre todo era un tema puntero, ¿no? Que se pusiera en Las Rozas pues una emisora de esta alta tecnología, ¿no? Aquí trabajó gente de Las Rozas, igual conocéis algunos, yo lo voy a nombrar: Adrián Herranz, Vicente Herrero, Antonio Cabezón, Modesto Barroso, Gregorio Pesquera, que eran los técnicos y vigilantes, y los guardeses eran el matrimonio formado por Dimas y por su señora Maruja. Estuvo en funcionamiento hasta los años 80 y después pasó a manos municipales. Aquí estuvo emitiendo la radio del ayuntamiento y se llamaba RKR, Radio Carrozas. Tiene la curiosidad de que en el momento del traspaso de la propiedad entre Radiodifusión y el ayuntamiento, pues fue cedido a cambio de un camión de basuras. Hubo una permuta, cosa muy bien hecha, porque el ayuntamiento, pues, ¿para qué quiere una emisora? No le hace falta una emisora. Él necesitaba un camión para recoger la basura y así fue la operación. Entonces, desde el punto de vista, digamos, arquitectónico o tecnológico, ahora no tiene prácticamente ningún interés, pero sí tiene un interés histórico. Pues es un evento raro en el pueblo. Por eso, cuando se hizo, cuando se propuso el inventario municipal de bienes culturales y medioambientales, pues la Asociación Via Natura propuso que este edificio y el entorno se metiera dentro de este catálogo, puesto que es un terreno municipal, y se protegiera. En principio, en la primera instancia se dio la razón y ahora se ha abierto otro periodo de alegaciones que deben de concluir a final de año y creemos que al final el edificio y todo esto pues pasará a un bien patrimonial. Ahora mismo sospecho que alguien vive dentro, algún ciudadano. Yo os aconsejo que no os metáis, porque igual se le puede molestar. Es una zona que hay cantidad de basura y de restos de comida y de enseres y de botellas y en fin, no tiene. Yo he entrado a verlo antes de venir con vosotros, por eso no hacemos la visita dentro, porque inicialmente la idea era entrar para ver el jardín, pero dado que hay algún ciudadano dentro que se puede molestar por nuestra visita, pues por eso no entramos. Yo, si queréis alguno entrar en algún otro momento, pues lo hacéis. Pero un grupo tan numeroso como estamos hoy, pues es un poco delicado. Y poco más, no tiene más interés la historia. Ahora vamos a continuar por este camino a la derecha. Me preguntaba, ¿cuándo dejó de utilizarse? ¿Para qué servía? No sé si tienes alguna pregunta más antes de empezar. No, ¿cuándo dejó? O sea, ¿cuál fue? Preguntas fáciles, por favor. Cuando digamos, dejó de tener una funcionalidad. Vale. ¿Alguien más quiere, antes de empezar, para adaptarlo a las necesidades que tengáis? ¿No? Sí. Bueno, ¿Existe sí. algún tipo, perdón, Venga. Sí, ¿está un tipo de plan de ponerlo al descubierto? Sí. Es decir, como se ha hecho con los jardines y tal, y bueno, pues que también las obras denominadas del agua Sí. se puedan explicar. Bueno, este canal, claro, este canal no es el canal original, pero el canal que pasaba por aquí, el canal de Guadarrama, es un canal que iba a conectar Las Rozas
con Sanlúcar de Barrameda, nada más y nada menos, ¿no? Era un canal que pretendía hacer navegable realmente entre Madrid y Sevilla, ¿no? O Madrid y Sanlúcar. Este canal es de finales del siglo XVIII y bueno, en el siglo XVIII realmente en ese momento el único, el principal medio de transporte de materiales, ¿no? De bienes, eran las carreteras de piedra, lógicamente. Entonces resultaba mucho más eficiente y tenía mucha más capacidad de transporte el poder emplear un sistema fluvial de transporte. En torno a 1755 se terminó el Canal de Castilla, que seguramente todos lo conocéis, que seguramente sea pues, la principal infraestructura hidráulica que tenemos en España y que bueno, una de sus funciones precisamente era el transporte de material. Inspirado un poco en la exitosa experiencia del Canal de Castilla, se planificó el hacer un canal, como os digo, ¿no? Como os decía antes, que uniese Madrid con Sevilla, ¿no? Además pasando por Aranjuez y demás, pasando por varios reales sitios. El proyecto original del canal es de Carlos Nemours, que fue un ingeniero militar de origen francés, que ya estaba para entonces instalado en España, ya lleva tiempo trabajando aquí, y que fue el que hizo este diseño de un canal de 770 y tantos kilómetros y que tenía que incluso llegar a salvar desniveles de más de 700 metros. Ese canal, su punto inicial, digamos, es la presa del Gasco, que sabéis que está ahí entre Las Rozas, Galapagar y Torrelodones, que era el primer punto de acopio de agua para alimentar el canal que pasaba por Las Rozas, que debía servir para aumentar el caudal del río Manzanares, de forma que el Manzanares fuese realmente navegable hasta el Jarama y el Tajo, ¿no? El Tajo en este caso en Aranjuez, ¿no? El proyecto se terminó, lo que es el diseño del proyecto, en torno a 1781 y justo antes de que se pudiese conseguir la financiación, el propio Carlos Nemours se suicidó. Dicen que por los problemas que podía haber asociados para conseguir la financiación. La financiación se consiguió del Banco San Carlos, que es uno de los precursores del actual Banco de España. Costó bastante tiempo, ¿no? la negociación para poder llegar al acuerdo financiero, pero finalmente en 1987 se empezaron la construcción del canal. Se empezó desde la construcción de la presa, que como antes ha dicho Mariano, iba a ser la presa más alta que existía en el mundo, ¿no? En Europa, de 100 metros de altura. Se empezó la construcción de la presa y también toda la construcción del canal. La construcción tanto de la presa como del canal tuvo un montón de problemas. Inicialmente estaba planteado pues, contar con mano de obra más o menos especializada. Se planteó incluso unos salarios bastante buenos para lo que era la media del momento, como lógicamente un incentivo para poder atraer a gente de donde fuese, ¿no? Pero no se consiguió tener el número de personas suficientes, por lo que se optó por añadir, digamos, a los obreros que estaban trabajando en ese momento a presos que hacían, digamos, sus trabajos forzados, ¿no? Con la construcción del canal. Esto fue insuficiente también y llegó un momento en que también se incorporó el ejército a la construcción. Entonces hubo un momento que realmente convivían tres tipos de campamentos más cerca de la zona de la presa del Gasco, un campamento de obreros que trabajaban libremente por su salario, un campamento de presos con toda la logística de seguridad que eso acarreaba y un campamento militar. La obra estuvo funcionando durante 12 años, fue una obra bastante compleja. En esos 12 años solamente se construyeron 27 kilómetros más o menos del canal, hasta aquí, hasta Navalcabor, no sé si un poco más allá, pero básicamente hasta aquí. La obra va desde la presa, más o menos siguiendo lógicamente la línea de desnivel, ¿no? hasta las matas, y luego venía, digamos, por toda la vertiente por donde va la A6, ¿no? Que no deja de ser un punto más alto, y justamente aquí, por donde hemos empezado a entrar o a bajar hacia acá,
ya se metía por aquí. En 1799, que es cuando habían pasado esos 12 años, el 14 de mayo hubo una tormenta muy fuerte que afectó lo que es toda la construcción que llevaba en ese momento el muro de la presa, que estaba en torno a la mitad, unos 50 metros, y se derrumbó parte de lo que es el paramento. Realmente ese fue el último momento en que se siguió construyendo la obra. Es una obra que por tanto nunca llegó a terminarse. El derrumbe fue bastante importante, la cosa se paralizó y nunca más se volvió a retomar. Las razones pues, podrían ser una mezcla entre problemas económicos, porque si en 12 años solamente habían avanzado 27 kilómetros y con las dificultades que os comento de conseguir mano de obra, pues la cosa era bastante lenta y compleja, por la propia complejidad que tiene en sí, desde el punto de vista de ingeniería, la propia construcción, y seguramente porque ya para entonces ya no empezaba a ser tan rentable el emplear, digamos, estas infraestructuras hidráulicas muy caras de construir para el transporte, ¿no? O sea, ya por entonces poco a poco empezaría cada vez más a funcionar el ferrocarril, ¿no? que con el tiempo lógicamente se convirtió en el principal medio de transporte de mercancías. Ahí se acabó la historia realmente del canal. Hay una investigadora que con el tiempo dijo que menos mal que no se construyó la presa entera porque se hubiese derrumbado, es decir, el diseño que tenía no hubiese aguantado toda la presión del agua que almacena. Hay dos investigadores que no lo tienen tan claro, ¿no? Pero más allá de ese tipo de especulaciones, lo cierto es que lo único que nos quedó fue media presa construida y todo ese canal que llega hasta aquí. El canal luego fue reutilizado para diferentes usos, sobre todo en la parte inicial cerca de la presa del Gasco, pero prácticamente en todo el recorrido hasta aquí, pues digamos que se ve todo el vaso, ¿no? del canal, en algunos puntos, sobre todo los más alejados del casco urbano, con los muros originales de piedra, y algunas de las construcciones, digamos, auxiliares, ¿no? Como esa que hemos visto del acueducto, el paso que hay también, que comentaba Karen al principio, por detrás del edificio de Kodak y demás, ¿no? Claro, mucha de la infraestructura ahora mismo está bajo terreno privado, en casas, pero gran parte de él está en terreno público, o al menos en terreno que no ha sido construido. Luego aquí, yo creo que esto fue en los años 90, creo recordar, ¿no? Más o menos, fue cuando, pues seguramente sabéis, ¿no? que se utilizó parte del canal, se le acondicionó, se limpió para hacer, digamos, este canal de riego. Sobre el tema de proyectos de poder reutilizarlo, ahora mismo lo único que hay es ese reconocimiento de bien de interés cultural, que comentaba antes Mariano, ¿no? Pero en principio, hasta donde yo sé, no sé si alguien tiene información, no hay intención de recuperarlo. Lo más parecido, y esto no deja de ser un sarcasmo lo que estoy diciendo, es el planteamiento que tiene la empresa que es propietaria actualmente de la parcela de Kodak, por donde pasa como... O sea, de hecho allí se ve perfectamente lo que es todo, digamos, uno de las curvas del canal, lo que en su proyecto de urbanización lo que tienen previsto es protegerlo con un tipo de tela, no sé de qué material es, y luego echarle tierra encima. Entonces es como protegerlo de infraestructura, pero luego taparlo. Es una forma obviamente de ponerlo en valor. Pero ahora mismo no hay nada que yo sepa. Yo sé que esto del canal lo sabe bastante gente, entonces seguro que alguien tiene ganas de complementar o corregir algo de lo que he dicho. Así que libremente, quien quiera comentar algo, igual vosotros que antes de ayer presentasteis el canal de 780 metros de canal que estaba en proceso de declararse BIC iba a suponer un deterioro y un daño irrecuperable para el canal y las obras adyacentes, que son, en el caso de la Kodak, pues es un acueducto de un porte importante y de una factura muy interesante de ladrillo, ¿no? Cuando nos quejamos, yo particularmente, en la entrevista con los dos responsables máximos del patrimonio de la Comunidad de Madrid,
me dijeron que no me preocupara porque lo iban a tapar, que mejor estaba tapado y que además pondrían un cartel que dijera ahí debajo estaba el canal. Entonces, pues esa era la opinión, ¿no? Entonces, me llegaron a decir, obras más importantes se han tapado, como las obras de Sol, ¿no? Para hacer la estación de Sol. Digo, oiga, pero estamos hablando de una obra de interés público, ¿no? Que es el tren, que es la cercanía de la estación de Sol, que sí, que había restos ahí de la época del siglo XVI, presidente árabes, ¿no? Digo, pero estamos hablando del tema de la Coda, que es una obra de interés particular, que es una constructora, que no hay necesidad de hacer esto, ¿no? Bueno, usted no se preocupe, que esto es lo que vamos a hacer. Bueno, esperemos que no lo hagan. Esperemos que no lo hagan, que la oposición de las asociaciones, de la sociedad civil, pues obligue a las autoridades a proteger el patrimonio de todos. Y que tanto el canal como la presa pues pase a ser un elemento didáctico y de conservación para las generaciones y para toda Europa que lo conozcan. O sea, realmente será muy interesante, no se suele decir, ¿no? Poner en valor tanto la presa como el canal, porque claro, sois conscientes de que no deja de ser una obra bastante peculiar, ¿no? Por decirlo con elegancia, ¿no? Y que además era tremendamente ambiciosa para el momento, ¿no? Entonces, aunque solo sea por el interés, digamos, de arqueología industrial, ¿no? Sería realmente muy interesante. Hola, ¿qué tal? Añadir un detalle más que lo decía Valentín. Esta obra hidráulica, además de la historia de llevar agua y de transportar es la autopista del cereal de la meseta hacia los puertos del mar, tenían otra finalidad, que es enriquecer. O sea, ahí el fundamento de que donde hay agua hay vida y hay riqueza. Bueno, pues en el momento en que el canal estuviera terminado, los ingenieros diseñaron una serie de poblaciones que fueran, por un lado, que sostenieran el canal con el mantenimiento, pero también se crearan unos establecimientos. Habría regadíos, donde ahora no los hay, habría colegios, y entonces todo esto es algo que ya se ha hecho. O sea, cuando Lemur y sus hijos y los arquitectos lo quieren hacer en el canal, ya lo habían hecho en el canal de Castilla. Ahora mismo lo podéis ver. En el canal de Castilla los molinos han estado en uso hasta hace muy poco, ahora ya tienen uso de moler el trigo, ¿no? Hay otros medios, ¿no? Pero tienen uso de hospederías, de restaurantes, de almacenes. El canal de Castilla es el modelo que sigue Lemur y sus colaboradores, pero algo que ya lo han experimentado y que está en funcionamiento, y que está en funcionamiento ahora mismo. Todos esos aterrazamientos que decía Valentín han servido para mover el agua, ¿no? O sea, que no lo hacía por aquello una fantasía del siglo XVIII de la ilustración, ¿no? Era un proyecto industrial basado en la realidad y no lo que funciona, ¿no? Bueno, también tenía planteamientos que ahora nos chocarían, ¿no? Sí. O sea, uno de los puntos en la zona de La Mancha estaba contemplado agotar totalmente el cauce de un río, ¿no? Para alimentar el canal, ¿no? Lo cual desde el vista ecológico es una barbaridad. Pero bueno, era otra época. Estaba pensando al ver esto que claro, el funcionamiento que tenía esto, aunque este tramo, digamos, del canal hasta el Manzaneres era, por así decirlo, auxiliar, ¿no? Pero también tenía que servir para llevar material de construcción, digamos, de la presierra, ¿no? Piedra hacia Madrid. En todo caso también se diseñó como el resto, ¿no? Que es tener a ambos lados del canal de agua, no recuerdo cuál es el nombre, pero vamos, este camino ancho que es por donde realmente va... Camino de Sirga. Sí. Efectivamente, que es por donde realmente van los caballos tirando de la carga que va flotando, ¿no? Realmente se va empujando con fuerza animal, aunque sea aprovechando el agua, ¿no? Para flotar. ¿Alguna pregunta o comentario de quien sepa algo o que quiera valorar? Poquito. Y nada, queríamos agradeceros a todas y a todos también por venir hoy, por aguantarnos este trayecto, espero que haya sido ameno. Mucho. Y también animaros también a contactar con nosotros si tenéis cualquier tipo de cuestión, pregunta, duda, porque algunas personas también me habéis comentado cuestiones a lo mejor de Dos Pinos, el tema de las repoblaciones justamente de Dos Pinos, ¿no? ¿Qué función está haciendo el ayuntamiento? Porque algunos estaban secándose después de 5 años, es algo un poco, como digamos, curioso, ¿no? Que replanten después realmente no hay un mantenimiento como tal, ese tipo de cuestiones, pues también, o sea, estamos abiertos también a ese tipo de cosas.
También queríamos avisaros, o informaros más bien, que hace cosa de una semana y media, 2 semanas, ¿no, Karin? Más o menos. Hemos sacado lo que es un primer boletín, que vamos a sacarlo con bastante periodicidad para dar, como digamos, también información sobre este tipo de cuestiones que venimos realizando dentro de la asociación. Y también invitados a todos también, como ha dicho Karin antes, somos una asociación nueva más o menos, pero estamos como en proceso de expansión. Así que si buscáis esto, colaborar con nosotros, asociaros con nosotros, podéis contactarnos a través de la página web, Karin, no sé cuál es. Asociacionlaencina.es. Eso, asociacionlaencina.es, que ahora mismo la hemos remodelado para que sea un poquito más llevadera. Y también os invitados a todos eso, a contactar con nosotros, preguntarnos cosas, asociaros con nosotros. Y eso, muchas gracias a todos y todos por venir. Gracias. Muy bien. Gracias por organizarlo. Haremos un paso. La próxima para sembrar bellotas. Sí, está muy